a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es pues más que nada la entrevista con niños y adolescentes. Como ustedes sabrán, no es lo mismo pues hablar con un adulto que con un niño. Hay muchas cosas que se pueden hacer que una entrevista no funcione bien si no sabemos cómo abordarla. Sí, porque los niños y adolescentes casi nunca piden estas entrevistas, generalmente los llevan los adultos y esto puede hacer que se sientan incómodos, que desconfíen o que simplemente no quieran hablar. Pues entonces el día de hoy vamos a ver qué cosas hay que tomar en cuenta para que la entrevista funcione. Desde cómo preguntar hasta cómo hacer que el niño pues se sienta más cómodo. Nice, pasamos al siguiente punto. Sí. Lo primero que hay que entender es que los niños y adolescentes casi nunca son quienes piden la entrevista. Más que nada pues son los padres, los maestros o a veces pues las autoridades. Y esto claramente puede hacer que lleguen con más resistencia o con más desconfianza. Sí, y a veces ni siquiera saben por qué están ahí o puede que no estén de acuerdo con que haya un problema que resolver. Claro, y por eso pues es obviamente fundamental explicarles el propósito de la entrevista de una manera más clara y adaptada a su edad. No usar ni siquiera palabras complicadas, ni dar explicaciones largas, sino algo simple como voy a hacerte algunas preguntas para conocerte mejor y entender más que nada cómo te sientes. Siguiente. Otro punto importante es que el desarrollo del niño influye en cómo se debe hacer la entrevista. No es lo mismo entrevistar a un niño pequeño que a un adolescente. Exactamente. Por ejemplo, los niños menores de 6 años tienen una memoria menos precisa y pueden ser más influenciables. También les cuesta entender preguntas complejas y abstractas. Por eso hay que evitar las preguntas difíciles, como ¿por qué crees que te sientes así? Y en su lugar hacer preguntas más concretas, como ¿qué pasó antes de que te sintieras triste? Claro, después con la memoria y la fiabilidad, pues la memoria de los niños, como sabrán, es diferente a la de los adultos. Pueden recordar eventos importantes, pero si no se les pregunta bien, pueden confundirse o dar respuestas influenciadas por la forma en la que se les pregunta. Si por ejemplo les preguntas, ¿te gritan en casa? Puede que digan que sí, solo porque cree que es la respuesta que esperas. En cambio, si les preguntas, ¿qué pasa cuando te portas mal? Es más probable que te dé una respuesta más espontánea. Sí, claro, por eso pues hay que evitar preguntas sugestivas y asegurarnos de que el niño entienda bien, pues más que nada lo que estamos preguntando, ¿no? Y ahora hablando de comprensión y lenguaje, los niños pueden tener problemas para entender preguntas muy complicadas, sobre todo si usamos palabras difíciles o alguna estructura muy larga. Sí, especialmente los niños menores de 8 años que aún no manejan bien preguntas como ¿por qué o cómo? Pues en esos casos hay que hacer preguntas más simples y directas. Sí, también estar atentos a si el niño parece confundido o si responde sin entender muy bien la pregunta. Es mejor repetirla de alguna otra forma en lugar de insistir a que conteste rápido. Claro, más que nada en cuestión de lo del entorno y la participación de los padres, pues claro que el lugar donde se hace la entrevista también es importante. No puedes esperar que un niño se sienta cómodo en un ambiente frío o con demasiados adultos que lo están mirando. Sí, lo ideal es un espacio donde el niño se sienta seguro. Para los más pequeños, ayuda a tener juguetes, dibujos y el entrevistador debe sentarse a su nivel para que no haya una diferencia tan grande. Claro, claro. Otro punto también bastante importante es la presencia de los padres, ya que en algunos casos ayuda a que el niño pues se sienta más tranquilo, más cómodo, pero en otros puede hacer que no hable con libertad, sobre todo si pues hay un conflicto con algún familiar. Sí, por eso hay que decidir según la situación. Si la presencia de los padres ayuda, está bien, pero si el niño se muestra incómodo, tal vez sea mejor entrevistarlo solo. Claro, claro. Pues más que nada, en resumen, hay que entrevistar a los niños y adolescentes, pero eso también requiere una cierta preparación.
O sea, esto no solamente se trata de simplemente hacer preguntas, sino de tratar de comprender y entender su nivel de desarrollo, porque claramente pues es distinto cómo se maneja el desarrollo de un niño a un adolescente incluso. Hay que hacer que se sientan más cómodos y pues también asegurarnos de que las respuestas sean muchísimo más confiables para ellos y para lo que sienten. Sí, también hay que recordar que cada niño es diferente, hay que ser flexibles y ajustar la forma en la que hacemos nuestras entrevistas según su edad, su personalidad y su contexto. Sí, porque pues si llegamos a lograr eso, no solamente vamos a obtener una mejor información, sino que también vamos a hacer que la experiencia sea menos estresante para ellos incluso, porque muchas veces, pues como ya se comentó, hay veces donde ellos incluso pueden poner una traba respecto a lo que hablan o a lo que dicen. Más que nada hay que hacer la experiencia más grata. Claro, excelente aportación. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si les gustó, no olviden compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. ¡Uh!